Bueno, muy buenas tardes, buenas a todas y todos desde los diferentes lugares que nos acompañan en en esta quinta sesión del módulo sobre fronteras. Es un gusto saludarles nuevamente y estar aquí puntuales y con ustedes también, que es un compromiso, una responsabilidad para nosotros, independientemente de las dificultades. Yo en el anterior no pude estar también porque ahí sí fue imposible para mí conectarme, pero estuve pendiente ahí de todo lo que abordaron y de la dinámica que ya llevamos en este módulo, muy interesante, por cierto, del cual aprendemos, estamos en constante actualización. Hoy vamos a abordar, yo me voy a encargar de presentarles el texto que fue asignado para hoy. Realmente es la introducción de un libro eh, compilado por Alejandro Grimson, en el año 2003. Es un libro que ya pues prácticamente, como él mismo lo dice, ¿verdad? Está un poquito rebasado por el contexto. Y efectivamente, del año 2003 al año 2025 han corrido 21 años de cambios drásticos y acelerados, no solamente en las dinámicas migratorias, sino en toda una serie de procesos de reconfiguraciones espaciales, territoriales, sociales, comunitarias, familiares, que de alguna manera evidencian que por más esfuerzos de securitización, por más esfuerzos de control y por más esfuerzos de dispositivos tecnológicos, legales, políticos, etcétera, la migración es realmente un proceso indetenible y los patrones y las dinámicas que se suscitan en las fronteras adquieren nuevos brillos, nuevas opacidades, nuevas dinámicas que es fundamental ir analizando e ir contextualizando desde todas las diferentes perspectivas académicas y disciplinares que imaginemos. Realmente lo de hoy es un texto relativamente corto, es la introducción de un libro, como les decía, publicado en el año 2003, que incluye una serie de reflexiones acerca de la necesidad de una revisión profunda, constante y permanente las categorías y de todos los conceptos, de los marcos teóricos e interpretativos que se han producido en torno a un tema en específico. Y en el ámbito de las fronteras, pues el autor nos invita a una reflexión profunda, nos permita entender todas las variantes, todas las complejidades que se construyen alrededor de un tema tan dinámico y en constante cambio como es el ámbito de las fronteras. Entonces, básicamente voy a presentar 6 grandes puntos derivados de esa introducción que nos guía por una senda muy interesante de reflexión constante, continua, permanente, de conceptos y realidades, de conceptos y contextos, ¿verdad? Creo que eso es muy importante ir identificando. Y efectivamente, tal como lo relata el autor desde sus primeras líneas, inicia por plantear que la frontera es un sitio de encuentro de relatos geopolíticos y literarios, historiográficos y antropológicos. Y cuando yo estaba leyendo esto, pensé que si las fronteras también de alguna manera se fueron construyendo en el ámbito de las disciplinas sociales, por mencionar algunos. Y efectivamente logré constatar que las mismas disciplinas sociales también fueron construyendo sus propias fronteras disciplinares, sus propias fronteras de enfoque, de marcos teóricos e interpretativos, y había también otras fronteras que dividían enfoques marxistas, funcionalistas, entre otros, ¿verdad? Es decir, que la frontera es un término que ha ido adecuándose a una serie de factores y de características
que han trascendido lo específicamente geográfico, ¿verdad? Es decir, ya no se trata únicamente de un confín, de una delimitación, de una relación de poder territorial, sino que se trata de un término que ha adquirido múltiples significados, ¿verdad? Al igual que territorios. Reflexionaba cuando leía también el documento que ahora, desde la perspectiva de género y de los feminismos, del enfoque de género y del feminismo, el cuerpo también se ve como un territorio. Y en ese sentido nos permite trazar algunas líneas y reflexiones que abrirían la posibilidad de seguir ampliando el término frontera como una palabra que adquiere diferentes significados y que efectivamente ya no se trata únicamente de un tema geográfico, de un tema geopolítico, sino de un término que adquiere matices distintos, importantes de resignificar. Y en ese sentido, la introducción a la edición en español nos invita efectivamente a pensar la frontera como un sitio de encuentro de relatos geopolíticos. Pues, efectivamente, esa es una de las características fundamentales de la frontera, el ser un espacio de tensión entre diferentes intereses nacionales que siguen enfatizando en la importancia y la necesidad de reforzar, redoblar e incrementar todos los dispositivos, políticas, leyes y programas que permitan tener un control mucho más efectivo sobre sobre esa línea imaginaria, material, ¿verdad? Y por las múltiples implicaciones que tiene en el sentido de la permanencia, del tránsito de las personas que no son ciudadanas de dicho Estado nacional, pero que, derivado de una serie de factores económicos, sociales, climáticos, políticos, eh, en general y en particular en el caso de las mujeres también, cuando se trata de sociedades violentas, machistas, para personas de la diversidad también hay una dinámica que muchas veces los empuja, es decir, los factores de expulsión están provocando que otros sectores sociales estén participando activamente en las dinámicas de movilidad humana. Por supuesto, es una categoría histórica porque la historia nos permite identificar los procesos a través de los cuales se han configurado los mapas. La cartografía realmente nos deja una herencia interesante de análisis en cuanto a la conformación de esos territorios y también nos permite analizar una serie de eventos que han determinado los alcances de un determinado territorio, es decir, en qué momento se configuró el mapa, en qué momento se determinaron las fronteras, qué factores provocaron que eso sucediera, qué intereses estaban en juego, qué políticas se han implementado para plasmar los mapas como están configurados en la actualidad y que están en una constante redefinición. Y hay casos a nivel mundial que plantean que efectivamente aún estamos en proceso de reconfiguración de estos nuevos mapas. En lo literario también las fronteras juegan un papel fundamental, son una vertiente de reflexión y de análisis fundamental. Y por supuesto, desde lo antropológico, creo que el libro presenta una serie de aspectos en donde lo cultural cobra un peso muy importante. Es decir, es un lugar de encuentro y conflicto entre narrativas estatales y sociales que construyen territorios, que construyen sentidos de territorio, la identidad y la pertenencia.
Luego hay una sección que le denominamos la desnaturalización del territorio y que se explica básicamente por un permanente cuestionamiento de la idea de territorios nacionales como entidades naturales. Ese creo que es un aspecto muy importante. Yo también, perdón. Por cuestiones de señal, voy a apagar la cámara porque estoy en un lugar fuera de la oficina y no está muy buena la señal aquí donde estoy. Entonces, las ciencias sociales han cuestionado la idea de territorios nacionales como entidades naturales. Es decir, los territorios y las fronteras son construcciones políticas históricas, como se había dicho anteriormente, y no es algo natural, no son necesariamente esas limitaciones basadas en la geografía, sino más bien en una serie de reconfiguraciones en las cuales también los sujetos forman parte de esa construcción. Y efectivamente se desafía la noción de soberanía estatal como algo dado, como algo permanente, como algo que no está sujeto a ningún cambio. Esta perspectiva, de alguna manera, muestra su carácter contingente y procesual, cuestionando los discursos que presentan las fronteras como inevitables o eternas. Ahí hay un primer cuestionamiento fundamental en el que se plantea la necesidad de cuestionar ese carácter contingente o los discursos que plantean las fronteras como algo permanente e inevitable. Luego, el abordaje de la introducción ya toma como referente a las poblaciones y las identidades que éstas se construyen, sobre todo cuando se encuentran en una experiencia de vida marcada por las dinámicas fronterizas, en las cuales surge un imaginario, surge una dinámica y surge una identidad que tiene diferentes significados, que tiene diferentes lecturas, desde la interpelación estatal. Muchas veces las poblaciones fronterizas son cuestionadas y son vistos como traidores por la contaminación cultural. Y es algo inevitable realmente, porque hay una dinámica en la cual el arraigo cultural es mucho más fuerte que el discurso nacional, o las relaciones entre las poblaciones que quedaron de un lado a otro de la frontera son mucho más arraigadas que las disposiciones actuales respecto a la gobernanza de las fronteras, ¿no? Y que definitivamente hay una relación muy fuerte que se nota y se percibe fácilmente. Yo recuerdo, yo tuve la oportunidad de ser ciudadano de fronteras. Mi familia es de la frontera allá en la Mesía, en la democracia de Huetenango. Yo recuerdo que antes, cuando no había cable, a esa frontera solo llegaban los canales de México, por ejemplo. Las radios que todavía se siguen escuchando son radios mexicanas y las radios guatemaltecas llegan como con muy poca fuerza, la frecuencia es muy débil, etcétera, ¿verdad? Entonces, la gente desarrolla una identidad. Yo me acuerdo que mi primo miraba los partidos entre Necaxa y Cruz Azul, por ejemplo, ¿verdad? Mientras que yo, cuando llegaba a la capital, miraba los partidos o sabía de los equipos locales, rojos y cremas, por ejemplo, ¿verdad? El acento, la forma de nombrar las cosas, hay toda una hibridación que es más permeable con relación al poder o la influencia de los medios de comunicación de un determinado país, en este caso el mexicano, ¿verdad? Por el desarrollo de los medios y de las tecnologías, de toda una serie de expresiones. Pero como esto se lee desde otras perspectivas, ya sea por la contaminación cultural
o como patriotas deficientes que no encajan en el relato nacional, que no encajan en el relato nacional o que no han sido lo suficientemente motivados por asumir parte de una identidad nacional, ¿verdad? Tomando en cuenta la importancia que los factores en la construcción de la identidad determinan esa fuerza, por ejemplo, en comunidades imaginadas, el papel de la prensa escrita, ¿verdad? El papel de los medios de comunicación, el papel de los canales oficiales, hay toda una serie de las radios, etcétera, juegan un papel en la configuración de la identidad nacional y del sentido de pertenencia, que muchas veces entre los pobladores fronterizos pues se va desdibujando, se va haciendo híbrido, como muy bien lo plantean ahí, tomando en cuenta los aportes de García Canclini. Y el otro aspecto interesante en este caso, por ejemplo, es el de nuevos relatos que tratan de suplir esta relativa baja cobertura nacional en ciertas regiones de las dinámicas fronterizas, en las cuales sí son imaginados como héroes que resisten heroicamente o como sujetos híbridos y trascendentes de la era postnacional, ¿verdad? Bajo esas premisas, se plantea que la frontera se convierte en un espacio de redefinición identitaria donde los habitantes son constantemente resignificados por discursos en conflicto, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, es muy interesante en una parte del texto donde se sitúa que, de alguna manera, estas fronteras también han sido importantes porque son una fábrica de distinciones y que son un espacio de multicultural donde coinciden una serie de valores y enfoques de vida que permiten efectivamente considerar esa redefinición identitaria como un proceso constante. Y también es un cuestionamiento a veces de la homologación entre nacionalidad y ciudadanía, ya que la ciudadanía trasciende lo nacional o lo regional. Pero algo que sí realmente me pareció a mí muy, muy interesante y destaco yo de esta lectura fue cuando el autor plantea que hay una serie de espacios y disputas territoriales en donde la frontera incluso puede formar parte de una misma nación, mencionando los casos de Colombia, por ejemplo, ¿verdad? En donde se hace referencia a territorios en poder del Estado, de la guerrilla, de los paramilitares o del narcotráfico. Y hoy por hoy el narcotráfico se ha constituido como uno de los actores que ha tenido una influencia tremenda en la redefinición de las dinámicas fronterizas y de la idea de la frontera. Recuerdo yo, venía pensando también, ahora hace como 2, 3 meses ocurrió un evento en la frontera de la Mesía que está en una tensión, una disputa fuerte entre grupos que quieren controlar ese territorio con fines de- del trasiego de drogas y también del tráfico de personas, ¿verdad? Entonces, ocurre que un grupo paramilitar había penetrado a territorio mexicano a realizar una especie de vendetta y luego fuerzas de seguridad mexicanas del estado de Chiapas, creo que se llama Pacal, le dieron seguimiento a uno de los narcos guatemaltecos que le ha hecho resistencia a los grupos que operan en la frontera de Comalapa y penetraron con todo y patrullas para darle seguimiento, asesinar y llevarse los cuerpos de estas personas que habían cometido un crimen contra
integrantes de las fuerzas estatales mexicanas, es decir, y cuando cruzaron la frontera había una patrulla del ejército guatemalteco, había patrullas de la Policía Nacional y hubo una tensión tal que bien hubiera podido constituirse como un evento que hubiera provocado un conflicto internacional. Lo interesante en todo caso es la forma en que se trató de resolver el evento y la expresión de poder y de símbolo, del simbolismo que representa para los guatemaltecos el hecho que patrullas mexicanas penetraran territorio guatemalteco para saldar una vendetta también contra líderes de los carteles. Quiere decir esto con estos ejemplos que efectivamente al interior de cada nación también hay una serie de microfronteras o de fronteras eh, internas que se explican tanto por las relaciones de poder de estos grupos paramilitares, guerrilla, eh, incluso empresas que comercializan ciertos productos también ya tienen repartidos ciertos territorios y están en una disputa permanente. Pero en el caso de los ejemplos que nos plantea el autor, hay realmente, dice, una vigencia dramática de las fronteras en expansión. Menciona otros casos en Bolivia y otros en América Latina que efectivamente es importante destacar como parte de la reflexión permanente y constante de la redefinición de un término como es el de la frontera. Cuando nos presentan la perspectiva cultural de la frontera, empiezan a cobrar fuerza perspectivas que plantean que es importante trazar fronteras simbólicas entre grupos, estableciendo una lógica de diferenciación cultural, indicando que la propia noción de cultura ha sido, por tanto, una creadora de fronteras, delimitando con precisión conjuntos humanos. Y aquí vale la pena mencionar, por ejemplo, los mapas lingüísticos de nuestros países que se caracterizan por tener una alta proporción de poblaciones indígenas. Solamente en el caso guatemalteco estamos formados por cuatro pueblos: Maya, Xinca, Garífuna y Ladino. Y dentro de los mayas hay 22 idiomas. Y esos idiomas, de alguna manera, también tienen un mapa lingüístico que está configurado a partir de relaciones ancestrales previas a la fase denominada conquista y colonización, entre comillas, lo de conquista, pero que representan también una relación de poder entre estos pueblos que se instalaron y expandieron sus territorios a lo largo de lo que hoy se conoce como Guatemala, y que incluso le anteceden otras dinámicas de movilidad y de relaciones de poder que implican la, la relación con las culturas aztecas, toltecas, olmecas, etcétera. Por ejemplo, en Guatemala el grupo que tiene una mayor extensión territorial y del mapa lingüístico es el pueblo quiché. El pueblo quiché era un pueblo también que se caracterizó por procesos de expansión y de control territorial y de otros pueblos indígenas de Guatemala, de tal manera que hay idiomas, por ejemplo, que han tenido una gran influencia del quiché. Por ejemplo, el quiché achí es una variante derivada de dinámicas de disputas territoriales y de dinámicas de dominio cultural de los quichés sobre un pueblo más pequeño que es el achí. Luego le sigue el pueblo cachiqué y así podemos seguir identificando a los pueblos mayoritarios que efectivamente tienen sus propias fronteras lingüísticas, culturales, ¿verdad? Entonces, acá el autor nos plantea que
La cultura es relativa, que hay una perspectiva de relativismo derivado del contexto, es decir, que el relativismo cultural plantea que las prácticas deben entenderse dentro de su contexto. Y luego se pregunta dónde termina un contexto. Hay una constante dinámica de reconfiguración de contextos y los contextos son mucho más dinámicos, de tal manera que si el libro este fue publicado en el año 2003, desde el año 2003 al año 2025, los contextos, las tecnologías de información y comunicación, las relaciones, las tensiones, las formas de interrelación fronteriza han evolucionado de tal manera que eh, es fundamental mantenerse en una activa y constante reflexión sobre el significado de las fronteras, indicando que la circulación de significados desafía la idea de culturas aisladas y muestra que los límites contextuales son móviles y permeables. Es decir, hay una dinámica de constante reconfiguración. Luego, en la lectura es factible identificar una serie de situaciones, de enfoques y de nociones en los cuales se plantea el término de fronteras dicotómicas, considerándolas una trampa conceptual derivado de relaciones de poder entre un determinado estado con su vecino, ¿verdad? Abordar la frontera como una oposición binaria reproduce el poder de la frontera, estableciendo jerarquías y negando la complejidad de los procesos culturales y de las identidades híbridas. Luego se desarrolla en la introducción del libro, por supuesto, refiriéndose al contenido del mismo, que es fundamental superar el esencialismo, ¿verdad? Planteando que los estudios postcoloniales han cuestionado las identidades fijas y puras, y se indica que la frontera se entiende entonces como un espacio de hibridación, donde las culturas son resultado de procesos históricos, migratorios y de intercambio constante. Las culturas no son esencias, sino construcciones históricas en constante devenir. Y las fronteras son un espacio de hibridación debido a sus características y a las dinámicas que giran en torno de las mismas, indicando que efectivamente, derivado de la constante permanencia de personas que provienen de otros países y de otras culturas, en las fronteras se encuentran espacios de hibridación, como lo que encontramos en Tijuana, como lo que encontramos en Tapachula, toda una diversidad de experiencias, de culturas que hacen de esta región es un mosaico, realmente, de orígenes y de culturas. En Tapachula encontramos ya arraigadas poblaciones de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de Haití, gente que se fue quedando, de Cuba, de África, de la India, ya esa riqueza de orígenes le da un sentido claro de híbrida, de culturas híbridas que efectivamente demuestran que es necesario, fundamental, superar el esencialismo, ¿verdad? Las fronteras múltiples y cambiantes, dice, se refiere a que las fronteras no solo son geográficas, sino que también son simbólicas, culturales, raciales y disciplinarias. Ahí está un poco la argumentación que les comentaba hace un rato, ¿verdad?
que efectivamente entre la antropología y la sociología había una disputa por el sujeto, por el objeto, por el, la, 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 la- el enfoque teórico, el enfoque metodológico, ¿verdad? Que trataba de mantenerse así, ah, no, ya aquí ya estás entrando al ámbito de la antropología, ah, no, esto ya es sociología. Esas mismas fronteras disciplinarias realmente no nos permitían ni enfoques inter o multidisciplinarios. Y yo creo que en los últimos 30, 40 años hemos dado saltos cualitativos fundamentales tratando de que tanto en los procesos formativos como en los procesos de investigación que se realicen, se trasciendan esas fronteras disciplinares también. Eh, Estas fronteras múltiples y cambiantes se desplazan, se definen y se activan según contextos, nuevamente. O sea, el contexto aquí juega un papel fundamental y se deriva de una serie de dinámicas, políticas, programas, proyectos que determinan esos cambios o esas continuidades. De la aseveración a la crítica es una forma de considerar cómo se transita del optimismo inicial, un enfoque sobre la hibridación que fue optimista, celebrando el cruce cultural como un acto de resistencia y creatividad, y luego la crítica posterior, estudios que mostraron que la hibridación también puede ser excluyente o impuesta, revelando desigualdades en el acceso a la movilidad cultural. Teoría de la frontera enfatiza la construcción de las fronteras simbólicas, sus procesos y disputas, sus criterios y dilemas. Y aunque el contenido del libro se centra en la frontera entre México y Estados Unidos, evidencia que son muchas las fronteras. El límite entre una retórica racista, chicana, espectral de la antichicana y una política de universalidad desde los discriminados. El borde de lo nacional de Octavio Paz, las tensiones para definir qué es literatura estadounidense y dónde están los límites de lo chicano. Sí, ahí creo que se enfoca mucho en esas dinámicas, ¿verdad? De gente que fue cruzada por la frontera, que asumió diferentes identidades, que no niega sus orígenes, o que a veces los niega también, pero sobre la base de una política de construcción de identidades a la que fueron eh, intervenidos y que genera toda una serie de innovaciones, de recursos, de invenciones y de resistencias culturales, así como una serie de críticas, cuestionamientos y de retóricas comparadas con la identidad esencialista del mexicano y de sus expresiones culturales, por ejemplo. Entonces, creo yo que esto da pie para una serie de intervenciones, una serie de situaciones que nos permite esta lectura corta pero intensa, definir realmente la importancia de considerar la discusión sobre fronteras como un laboratorio, como un espacio clave para repensar las teorías sobre cultura, identidad y poder, considerando que se condensan desigualdades, migraciones, discursos racistas y resistencias culturales, generando nuevas formas de subjetividad. Y luego, pues ya se centra un poco más en ese resultado de un proceso histórico de configuración fronteriza sobre dinámicas culturales y demográficas que afectaron a poblaciones y comunidades enteras que fueron atravesadas por una frontera y que luego fueron sometidas a a la construcción de identidades nacionales en donde se les impone otro idioma, otros valores culturales, otros valores normativos, otras formas
de recompensa social, otros discursos, etcétera, ¿verdad? Que producen lo que culturalmente hoy se conoce como comunidades chicanas. Ustedes tal vez pueden profundizar un poco más en ello. Y que efectivamente los estudios que se han centrado en esta cultura chicana han desafiado la homogeneidad cultural nacional, proponiendo una identidad fronteriza que combina elementos mexicanos y estadounidenses, que es lo que decíamos hace un ratito. Entonces, estos estudios realmente tratan de responder que esta identidad no es una fusión armoniosa, sino una forma de resistencia política y cultural que cuestiona las fronteras simbólicas de la nación. Se plantea, digamos, este caso como el mejor para poder conocer, analizar la influencia que estos factores nacionales, estatales, ciudadanos tienen sobre las expresiones culturales de determinados grupos. En este caso, de la población mexicana que quedó del lado estadounidense y que fue pues, sometida a políticas de construcción de identidades eh, que a pesar de ello no lograron borrar del todo sus orígenes. Luego, la introducción plantea una crítica al multiculturalismo estático, ¿verdad? Considerando que eh, hay un riesgo de convertirse en una forma de fijar identidades, pensando la diversidad como algo estático y preservable. Mientras que si se ve desde la perspectiva de la frontera como proceso, nos invita a pensar la cultura como un proceso dinámico donde la diversidad es contingente y atravesada por el poder. Y de alguna manera, llegando a las reflexiones finales de lo que plantea la lectura de la introducción, nos pone en contexto los intentos de ciertas regiones del mundo por transgredir lo estrictamente nacional y pasar a experiencias regionales que permitan una nueva forma de entender la frontera, nuevos mecanismos de articulación y relación en torno a la frontera y nuevos procesos de recursos culturales que van surgiendo de estas dinámicas de apertura, mencionando la posibilidad de pensar en fronteras que van más allá de lo nacional, en donde se podría dar el fin de las fronteras aduaneras dentro de la Unión Europea, por ejemplo, facilitando la libre circulación, la famosa zona Schengen, y también de una fortaleza externa, endurecimiento que plantea la importancia o el recurso del endurecimiento de fronteras externas, generando nuevas desigualdades y conflictos. Es decir, fuera de esa zona en Europa sigue la misma historia, siguen los muros, los dispositivos de control, los dispositivos de seguridad, los dispositivos de contención, ¿verdad? Y que efectivamente es relativo. Por lo tanto, la abolición de las fronteras internas no elimina las fronteras simbólicas ni las desigualdades, cuestionando la homologación entre nacionalidad y ciudadanía. También en el texto se menciona el caso de las fronteras latinoamericanas. Eh, a diferencia del eje norte-sur, las fronteras de América Latina presentan dinámicas complejas y diversas. La frontera México-Guatemala, que plantea en la frontera sur dinámicas de migración y comercio distintas a las que México experimenta en el norte. En Colombia, fronteras en disputa por presencia de grupos armados
y en el Cono Sur fronteras en proceso de disolución económica, planteando el caso del Mercosur y las posibilidades que abre no solamente para la circulación de las mercancías, sino también para la circulación de las personas. Y no solamente para la circulación de las personas, sino también para implementar procesos de empleabilidad, empleabilidad o procesos de relaciones laborales que implican mecanismos o programas de trabajadores temporales o de inserción laboral que plantea otras condiciones, otras dinámicas de relación, etcétera. Lo cierto es que cada región tiene sus propias lógicas fronterizas que no siempre se reducen al cruce entre países, sino que incluyen conflictos internos y coloniales. Ante esta situación, se considera que el descentramiento epistémico es fundamental, sobre todo al pensar desde la frontera, implica cuestionar el etnocentrismo de los centros hegemónicos. No se trata de elevar una región como paradigma universal, se trata de reconocer que todas las fronteras son singulares y que ninguna puede representar a todas las demás, evitando la creación de un nuevo buen salvaje. Y aquí ya entra también un poco, no solamente a la discusión epistémica, sino también desde la perspectiva de literatura, citando a grandes literatos latinoamericanos que de alguna manera, a través de su producción literaria, han también planteado el horizonte de los límites simbólicos entre grupos que conforman ciertos territorios en el sur de América. Finalmente, eh, la política no está en los lados de la frontera, sino en la frontera misma. Es decir, ese límite donde se negocian las identidades, se definen los sujetos y se disputan los efectivos. La frontera, por lo tanto, según lo que leemos, es un espacio de acción política y de transformación social. Y finalmente plantea la utopía fronteriza, no vista la utopía como algo cerrado, inimaginable, imposible de ser realidad, sino como una imaginación que orienta la acción. En la frontera, la utopía consiste en imaginar vínculos sin jerarquía, identidades sin esencia, diferencias sin exclusión. Y ahí es la invitación a pensar lo imposible como punto de partida. Creo que ese cierre. A mí me dieron ganas de leer el libro. Las fronteras ineludibles, ¿verdad? No se puede abolir toda frontera, pues son constitutivas de la vida social y lo importante es cuestionar su ubicación, su travesía y su sentido. ¿Dónde se colocan? ¿Qué se incluye y qué se excluye? ¿Cómo se atraviesan? ¿Quién puede cruzar y bajo qué condiciones? Y cuándo se cuestionan, ¿cómo se desafían sus límites? La frontera es una herramienta de pensamiento y una forma de habitar el mundo. Muchas gracias. Mm, Ahí, Gracias, ahí Álvaro. es. Bueno, vamos a continuar. Yo voy a hacer algunos comentarios generales y al final unas reflexiones sobre cómo esto nos lleva hacia cuestionarnos o hacia reflexionar sobre la necesidad o no de la existencia de políticas de fronteras. Bueno, en primer lugar, sobre el texto. Este texto, como dijo Álvaro, es la introducción de un libro que se convirtió en un texto obligatorio, no solo en el caso de América Latina, sino incluso en Estados Unidos y en otros países, dado que es de los primeros que
trataron de integrar una serie de reflexiones de diversos autores eh, de diversas nacionalidades, aunque sobre todo son de Estados Unidos y mexicanos, ¿no? Y la importancia de la introducción es que lo hizo, como ya dijo Álvaro, Alejandro Grimson, que igual es otro de los expertos en estudios de frontera, argentino también, y que es de los más citados, que se lo van a encontrar en casi todos los textos, y que también ha intentado o ha reflexionado en base no solo en sus fronteras, digamos, en las fronteras donde habita, sino se ha preguntado o ha cuestionado siempre la posibilidad de construir teorías de fronteras, pero desde perspectivas diversas, ¿no? En ese sentido, la introducción que hace, si pudieron leerlo, es una introducción que más que alabar, es más, apenas menciona algunos autores, el contenido del texto, más bien hace una reflexión muy general de lo que han sido los estudios de frontera y sobre todo un cuestionamiento muy fuerte a dos aspectos. A uno, esta parte del cambio que se dio de cómo analizar las fronteras al pasar de entender las fronteras como fronteras estatales hacia entender las fronteras como fronteras culturales y, eh, y, y, los resultados que eso tuvo, ¿no? O sea, las consecuencias de ese cambio, que como él dice, pues no, tampoco fueron lo que se esperaba, tampoco fue un cambio que diera nuevas miradas o que diera otra forma de entender las fronteras en términos o más bien con esta idea de replantear las relaciones de poder que se dan, ¿no? Sino se terminó al final reproduciendo muchas de esas relaciones de poder que tenía el entenderlas como la separación entre estados nacionales. En ese sentido, esta introducción se convierte en una aportación muy importante porque en muy pocas páginas logra resumir toda la discusión sobre fronteras y no solo entender las fronteras de una sola región, sino igual habla de la teoría que se ha construido en términos de las fronteras europeas con las fronteras latinoamericanas y la frontera con Estados Unidos. Me parece que la parte más importante, a pesar de que es un texto chiquito, efectivamente no son más de 12 páginas, sin embargo es bastante complejo en comprender algunos de los apartados que él menciona, porque para ello se tiene que conocer algunos debates, ¿no? Dado que no desmenuza esas discusiones que fueron años y que fueron libros y libros y todos los cuestionamientos que hubieron en su momento cuando surgieron todas estas propuestas. Y en ese sentido puede ser difícil comprenderlo, pero me parece que es posible hacer el esfuerzo y de ubicarse en el momento en que lo está escribiendo, lo que estaba sucediendo tanto en las disciplinas y sobre todo en las ciencias sociales y lo que estaba sucediendo en el mundo, ¿no? Que es un momento muy importante y un momento donde se puede hablar de un antes y de un después en esa situación. Bueno, para rescatar, me parece que ya fue expuesta la mayor parte de las aportaciones que hace acá Grimson. Yo solo voy a resaltar algunas que son importantes para las conclusiones finales, que como les decía, está relacionado con la necesidad o no de la construcción de políticas de frontera. Y me parece que los puntos más importantes acá es tener esta claridad de cómo llegamos a un punto donde el multiculturalismo se convirtió en otra forma de imponer el poder, ¿no? El multiculturalismo en los años 90 era la teoría más importante y era en todas las escuelas, las universidades, en su momento se consideraba que había habido un gran avance para integrar a las culturas subalternas hacia un nuevo mundo incluyente, ¿no? Entonces era como la moda y era
el multiculturalismo, perdón, era lo que había que retomar para hacer cualquier estudio social, no solo el de fronteras. Y sin embargo, dentro de algunos años, ya en el 2000, o antes quizá, pero en el 2000 sobre todo, se empieza a cuestionar y se empieza a demostrar cómo este cambio dentro de las ciencias sociales había cumplido más bien algunas exigencias o algunas expectativas de agencias de gobierno y de gobiernos que están dominando el mundo que pretenden eh, controlar este mundo a través de los discursos y de las ciencias sociales en este caso. Me parece muy importante esta pregunta que se hace Grinson cuando nos empieza a hablar de cómo pasamos de hablar de de cuestionar a las fronteras estatales, de cuestionar la existencia real y de plantearse de que pues realmente las fronteras estatales no eran más que productos construidos, productos políticos, imposición de poder, de cómo se había dividido el mundo, y que llegamos a plantear las fronteras como una relación de culturas y en términos muy positivos como que esa relación de culturas estaba construyendo unas nuevas formas de comprensión y se supone, de construir muchos de los aspectos que se habían impuesto, ¿no? A través de diferentes formas de poder. Y luego él se pregunta, dice, llegamos a un punto donde empezamos prácticamente a desdibujar las fronteras y a creer que las fronteras simbólicas iban por el mundo y que tenían todos los espacios abiertos y que se podían reproducir en cualquier parte y que entonces las fronteras realmente las fronteras físicas entre dos estados nacionales, por ejemplo, pues no afectaba porque los símbolos traspasaban esos territorios, ¿no? Pero dice, llegamos al punto donde empezamos a encerrar de otra manera a los grupos, ¿no? A los grupos, en este caso podríamos hablar de los grupos de otras nacionalidades, porque entonces empezamos a construir otras fronteras que antes no eran tan visibles, ¿no? En estos ejemplos que nos pone muy claramente, que es en la frontera de México y Estados Unidos, dice, bueno, cuando empezamos a hablar de las culturas de la frontera, también estamos construyendo ahí una frontera, porque entonces si hablamos de los chicanos, entonces nos estamos refiriendo a los chicanos y los estamos encerrando en una identidad y eso también es construir frontera, ¿no? Y se pregunta, dice, si hay alguna diferencia entre el concepto de frontera y el concepto de raza. O sea, el concepto de frontera visto desde esta perspectiva y el concepto de raza que ya en estos momentos había sido superado y cuestionado dentro de las ciencias sociales, ¿no? Entonces dice, bueno, pues es muy difícil que encontremos una diferencia porque desde esta perspectiva, dice, la identidad, entre comillados, se lleva en la sangre como marca indeleble, en el cuerpo, y no cambia, ¿no? Y si no cambia, a pesar de que se muevan los espacios y las historias, entonces, pues estamos hablando de un sinónimo de raza. Hasta ese extremo se llegó a considerar que habían llegado estos autores cuando empezaron a usar el multiculturalismo para el estudio de las fronteras. ¿Sí? Entonces, de los 80s, 90s, que se empieza a cuestionar esta idea de frontera y que el multiculturalismo se retoma, dice, pues llegamos a otro momento donde se cuestiona ahora cómo estamos simplificando y cómo estamos recayendo en lo mismo que se criticó en algún momento con esta construcción o esta idea de lo que son las fronteras, ahora simbólicas o culturales, porque se está cuestionando las líneas, se está cuestionando las físicas, pero construimos otras igual de fuertes como son las simbólicas, ¿no? A partir de ahí, pues que surge esta propuesta sobre la hibridación, pero ¿cómo llegamos otra vez a cuestionar la hibridación? Porque igual, si ustedes recordarán, habrán leído, hubo un momento
que la hibridación, hablar de culturas híbridas, era el concepto que se utilizaba para explicar todas las relaciones entre poblaciones indígenas y poblaciones no indígenas o entre grupos de poblaciones indígenas diferenciadas. Es decir, el concepto de culturas híbridas vino como aparentemente a resolver el problema y se usó igual de manera indiscriminada, ¿no? Hasta ese punto, Canclini, que fue su principal, que hizo la propuesta más importante de usar este concepto y que lo usó también para la frontera norte, tuvo que escribir un nuevo texto donde hacía un llamado y, y decía, bueno, hay que considerar que la hibridación, o sea, también está creando un proceso de exclusión, ¿no? Entonces, dice, hay que analizar las desigualdades entre sociedades y culturas, pero hay que considerar que la hibridación como proceso al que se puede acceder y se puede abandonar. Es decir, no es algo que esté dado y que eso nos va a resolver el problema, ¿no? Sino también se puede ser excluido y se puede ser subordinado en este proceso aparente de hibridación. Entonces, otra vez, llegamos a ese momento donde lo que nos estaba resolviendo el problema, otra vez estamos cayendo en el mismo problema que quisimos resolver. En ese sentido, este llamado de atención me parece muy importante porque es el cuestionar o el que reflexionemos sobre la utilización de los conceptos y las teorías y cómo es posible o es necesario retomarlas, pero siempre con este cuestionamiento y considerando lo que puede propiciar, ¿no? Si lo retomamos sin mayor análisis, digamos, de lo que puede eso generar. Y en ese sentido, el otro punto que me parece muy importante también de lo que él nos propone es, o su cuestionamiento que hace, es cómo llegó la frontera norte de México y la frontera sur de Estados Unidos a constituirse en el gran centro donde se estaba construyendo todas las reflexiones sobre frontera, pero además estas reflexiones sobre frontera lo estaban considerando como la gran frontera, ¿no? Esa era la frontera. Entonces, también él cuestiona cómo llegamos a ese punto. Dice, porque la frontera de México y Estados Unidos se convirtió en eso. Era como el centro del mundo, puede ser, porque ahí se decía, esa es la frontera que realmente existe. Pero ese, llegar a ese punto fue porque se está pensando que la frontera es donde se generan las diferencias y donde se generan las desigualdades y donde se relaciona el país más poderoso con uno de con el inicio de los territorios de los países más pobres, en este caso, que son los países de América Latina, ¿no? Entonces, aquí lo que nos está cuestionando es esta mirada de frontera que, eh, que, busca, que busca demostrar que hay una diferencia entre un lado y el otro lado, es decir, las asimetrías, ¿no? Entonces, centrarnos en las asimetrías, dice, es partir del hecho de que existe un país, en este caso que hablando de fronteras estatales, un país que tiene más poder que el otro y que puede ser innegable eso si hablamos en términos económicos. Pero si estamos hablando en términos de frontera y si estamos diciendo que las fronteras se construyen socialmente y que lo construye la gente que vive en su vivir diario, entonces no podemos partir de eso, porque de entrada ya estamos dando una respuesta, ¿no? Sino más bien tendremos que analizar lo que pasa y donde podemos encontrar cómo algunas fronteras, algunos elementos culturales realmente no tienen esa frontera y están traspasando a cada rato los territorios aparentemente de frontera, ¿no? Entonces, si nos quitamos esta idea de que las fronteras es eso, las que marcan o las que tienen estas asimetrías, ahí sí podemos hablar de fronteras, dice él. En ese sentido, estamos dejando de lado otros
problemas y otras cuestiones importantísimas de analizar en estos territorios, ¿no? En ese sentido, es muy importante sus comentarios. Eh, Eso lo hace también cuando se refiere, nos dice, si pensáramos así en las fronteras, si eso fuera realmente lo que son las fronteras, que es las asimetrías, que es lo que disminuyen. Entonces, ¿qué pasa con las fronteras latinoamericanas? ¿No? Dice, porque en las fronteras latinoamericanas, pues no es tan fácil encontrar esas desigualdades tan grandes, ¿no? Podrán haber si los buscamos en algunos aspectos, pero no es tan fácil encontrarlos. Por lo tanto, dice, las fronteras latinoamericanas, la diferencia no se sustenta en esa maquinaria de desigualdad, ¿no? Y entonces la diferencia y las identidades son otro tipo de producto de esos conceptos. O sea, tenemos que buscar qué es lo que puede marcar diferencias entre las fronteras latinoamericanas, pero no necesariamente es esta, que es la que se desarrollaba o que se visualizó más en esos años, los años 90, en la frontera de México y Estados Unidos. Y ahí cuestionaba también que muchos de los trabajos que se generaron en ese momento, muchas de las investigaciones, fueron ensayos, es decir, una gran reflexión teórica sobre conceptos y sobre lo que debería de ser la frontera, ¿no? Y hacía falta mucho trabajo empírico, es decir, no se estaban analizando las partes de la frontera o los temas de la frontera desde una perspectiva empírica, sino más bien lo que surgieron en esos momentos, nos menciona, es una gran cantidad de ensayos, por lo tanto el debate se dio de esa manera y no de la otra que él nos está proponiendo. Bueno, entonces en conclusión, lo que me parece importante de recalcar para el objetivo de esta sesión es cuestionarnos o retomar toda esta gran cantidad de elementos que cada vez que leemos un texto podemos ubicar que hay en la frontera, ¿no? Él se hacía unas preguntas que son muy importantes de que las tengamos, son preguntas sin respuesta, pero que sirven para la reflexión. Él dice, se reconoce la existencia de culturas híbridas en la frontera norte, que es el objeto de investigación de este libro, sobre todo, ¿no? Es decir, existen las fronteras híbridas y lo existen en todos lados, porque no hay manera de ponerle una puerta cerrada hacia la cultura, ¿no? Y por lo tanto van a existir. Pero dice, pero la frontera mexicana y la frontera chicana, él se pregunta, ¿es la frontera entre estados, entre naciones o entre culturas? ¿Es la frontera de la desigualdad, de la diferencia o la diversidad? ¿No? Es decir, si ya estamos asumiendo que hay una cultura chicana de un lado y hay una frontera, hay una parte del otro lado, que es la contraparte, entonces, ¿de qué tipo de frontera estamos hablando? ¿No? ¿Qué es lo que está dividiendo esa frontera? Entonces, el pensar en estos aspectos nos va a permitir también, además de problematizar la frontera, entender la diversidad de cuestiones que existen en esa frontera y también la dificultad de asumir conceptos sin cuestionarlos, ¿no? De asumir y de defender conceptos sin haber hecho este tipo de reflexiones. Al final se pregunta, ¿es posible acaso no producir fronteras incluso cuando el proyecto intelectual es cuestionarlas? Esta pregunta se la hace porque el libro que él está haciendo la introducción, lo que pretende es cuestionar la existencia de fronteras, ¿no? En este libro lo que querían demostrarnos es que las fronteras existen, pero que hay muchas formas de que que pueden desaparecer en la vida cotidiana, en diferentes aspectos que ellos analizan a lo largo del libro, y cuestionan entonces la existencia real de las fronteras. Sin embargo, Grimson en la introducción concluye con esta pregunta y es algo que también a lo largo del texto va respondiendo, o sea, no es posible un mundo sin fronteras, ¿no?
Las fronteras tienen que existir porque tiene que organizarse el mundo y tiene que organizarse los diferentes niveles de jerarquías que existen en la organización dentro de cada uno de los países. Y en ese sentido, más que pensar en la inexistencia de fronteras, pues habría que pensar en otras formas de vivir las fronteras, que sería su propuesta, ¿sí? Porque acá lo que les está diciendo, bueno, ustedes quisieron demostrar que no hay fronteras, pero al final construyeron otras fronteras con las propuestas que hacen, ¿no? Claro, para eso habría que revisar todos los textos con esta idea y encontrar dónde está esa construcción de fronteras que nos menciona. Bueno, para concluir entonces, el texto, la sesión le llamamos políticas de frontera. Aquí nos podemos preguntar por qué se plantea la necesidad de elaboración o de existencia de políticas de frontera, ¿no? Lo que vimos en el texto que analizamos es una variedad de formas e intereses que se pueden encontrar al analizar las territorialidades fronterizas. También podemos ver cómo se despliegan diversas narrativas que orillan a considerar esas expresiones y que dan vida al surgimiento de diferentes interpretaciones del mundo y la ubicación también de la complejidad humana, ¿no? Es decir, esto que nos planteó en esta introducción nos puede dar pie a una gran cantidad de reflexiones sobre estos aspectos, ¿no? Los académicos y los políticos, pero también los académicos, han buscado o se han cuestionado las diferentes formas de entender las fronteras y han llegado a la conclusión que no deben ser solo las fronteras estatales, ¿no? En ese sentido han desarrollado nuevas formas de entender estos espacios, como ya vimos a lo largo de los textos revisados y de esto. Sin embargo, como nos decía Dila en el texto que revisamos hace algunas sesiones, otro aspecto que surgió a partir de los años 90, cuando se empieza, cuando surge la idea de que podía haber un mundo sin fronteras. Esa fue una idea, ¿no? Que se discutió también mucho, pero que en los hechos más bien fue la construcción de espacios supranacionales, que esa fue una propuesta que acompañó a la entrada del neoliberalismo y que, como sabemos, en el fondo de lo que se trataba, en la mayor parte de los casos, pues era de eliminar las fronteras al capital, ¿verdad? Ese era el objetivo final. Pero bueno, en la gran discusión dentro de las ciencias sociales se desarrolló esta idea de que los estados nacionales iban a dejar de ser la principal organización política y entonces habría que pensar en otra forma de organización del mundo. Sin embargo, nos decía Dila, lo que eso llevó fue a que las fronteras se entendieran entonces como regiones de interés para la economía, ¿no? O sea, se empezó a visualizar esos territorios como una forma de que algunos países podían entrar, o los capitales de algunos países podían entrar a otros países y hacer acuerdos, negociaciones para poder, en la mayor parte de los casos, hablando de nuestras fronteras, pues disfrutar de los recursos y de las ventajas que ofrecían cada uno de estos países. Entonces, al entender las fronteras como un asunto económico sobre todo, surge la necesidad de, o sea, de entender qué son las fronteras, ¿no? Entenderlo y por eso también en ese momento es cuando surge la mayor cantidad de estudios de frontera. Es decir, aquí estamos coincidiendo lo que Dila dice con lo que nos está diciendo Grinson, de cómo en los noventas, finales de los ochentas, noventas, es cuando surge este cuestionamiento de las fronteras como división entre estados nacionales, ¿no? Y en ese sentido, dice, algunos países empiezan a reestructurar su frontera y su idea de frontera. Y de ahí surge la necesidad de crear lo que él llama regímenes políticos fronterizos, que en otras palabras es lo que le llamamos políticas de frontera, ¿no?
En esa búsqueda de cómo ordenar las fronteras, cada uno de de los países pues se fue por diferentes vías dependiendo los acuerdos o las relaciones que tenía con otros países desarrollados en este caso. Y entonces aquí es donde podemos ubicar cuáles son o qué tipos de políticas de fronteras se han desarrollado, ¿no? En el caso de Colombia, como ya decíamos, que es el país que más o que tiene literalmente construida una política de frontera, ¿no? Y en o que Dylan le llama régimen fronterizo. Sin embargo, este régimen fronterizo que se creó, pero se creó no solo por las instituciones de gobierno, sino también se tomó en cuenta la población transfronteriza, o sea, la población que habita el territorio de frontera entre Colombia y Perú, se consideró y se integró a organizaciones civiles de la región, a gobiernos locales, y a partir de ahí, de acuerdos entre todos estos actores, se construyó este régimen fronterizo. Sigue siendo el único construido como tal y sigue siendo el único reconocido en los diferentes espacios que sí logran considerar a todos los actores locales, nacionales y con binacionales, en este caso, con Perú, y en ese sentido construyeron una ley que está reconocida en ambos países. Sin embargo, bueno, la crítica es que aunque existe esa ley, en, en los hechos, pues tampoco se cumple tal como está expresada ahí, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. A este régimen fronterizo, Dila le llama un régimen auspicioso, es decir, que pretende integrar y que tiene una mirada transfronteriza de lo que debe de ser una construcción de un régimen en esos territorios. El otro régimen que nos mencionó y que ya lo revisamos, por eso no lo está, nada más lo estoy recordando, a quien que les decía que lo íbamos a dejar para este tema, es el régimen hostil, ¿no? Y el régimen hostil, que le llama así, es en aquellos países donde se desarrollan mecanismos de hostilidad hacia el otro lado de la frontera, ¿no? Cuando se utilizan este tipo de regímenes políticos que están enmarcados en normatividades en estos países, el objetivo es reforzar el nacionalismo. O sea, se crean una serie de elementos y de prácticas que tienen la intención de reforzar los nacionalismos porque esa es la manera, entre más se refuerza el nacionalismo, más se rechaza al que está del otro lado, ¿no? Más se le hace diferente. En ese sentido, se crean una serie de elementos para hacer ese reforzamiento, que como sabemos la escuela es uno de los más importantes. En esa estrategia también se recuerdan, se festejan o se hacen actos públicos, más que festejar, se hacen actos públicos para recordar las heridas históricas que existen en esa frontera. Es decir, si festejamos que en este momento le ganamos una guerra a Guatemala, digo, no es cierto, pero si fuera ese nuestro ejemplo, si el país, si México estuviera constantemente festejando ese momento en que se le ganó esa guerra, lo que hace es preservar esas heridas históricas y hacer de esa manera que cada vez haya más separación entre los países. En este régimen hostil hay varios, aquí no sabe Dominicana, pero hay muchos otros países que se encuentran, que tienen este tipo de régimen, ¿no? Aunque no necesariamente es una política de frontera completa, integral, como la colombiana, pero sí es una política que está en sus documentos en forma de normatividad, al menos en este país. Otra forma de un régimen de territorio fronterizo es aquel que existe donde no se reconoce siquiera la existencia de la frontera, donde no se le ve, donde se le invisibiliza.
Y aquí como ejemplo nada más tenemos el caso de Chile, ¿no? Pues en Chile, en ningún documento oficial, o sea, ni en la Constitución, ni en sus múltiples documentos que rigen la normatividad interna del país o la externa, existe la palabra frontera, es lo que nos dice DIRCA. Y en ese sentido, el no ver también es una forma de construir una política donde la frontera simplemente no existe. Aquí nos dicen ni siquiera existen algunas normas de frontera, alguna relación, algo como si existe en otros países que permita cierta, ciertos esquemas o ciertos beneficios o lo que sea en los territorios fronterizos, sino simplemente no hay, ¿no? No hay nada que recuerde que ahí están en un área fronteriza y que debe de tener una forma de entenderse o una normatividad que permitiera las relaciones. Pero sobre todo, y lo más importante, es que al no existir, entonces está también desconociendo a la población transfronteriza. O sea, no se le está reconociendo su particularidad y de transfronteriza estamos hablando de ambos lados de la frontera, ¿no? Y en ese sentido, al desconocerlos, pues también se le están limitando de una serie de derechos y también no se reconoce que existe esta hibridación de la que hablábamos, de la que nos hablaba Grimson, que obviamente se desarrolla en todas las fronteras, ¿no? Se está desconociendo un hecho cultural, social y económico. Y en ese sentido, nos dice Dila, lo que hay en esas fronteras es una relación que se da, existe, o sea, los hechos, por supuesto que existe esa relación y por supuesto que existe la frontera, pero no hay ninguna política que considere esos territorios. Entonces, la recomendación que se hace, y respondiendo a la pregunta que planteaba al principio, ¿por qué es necesaria una política de frontera? Es que dado que existen las fronteras y dado que las fronteras se convirtieron en dispositivos, diría Benedetti, es decir, que no los podemos obviar porque ahí están, y además dispositivos que tienen un objetivo en estos tiempos de neoliberalismo, de libertad del capital, se tienen que considerar. Es decir, no se puede decir que no existen porque existen y se tiene que reglamentar, porque si no, lo que se propicia al no reglamentarse es que se desconoce la transfronteridad. Es decir, si en el caso que nos ocupa, si México y Guatemala cada uno hace su normatividad sin llegar a un acuerdo entre ellos, entonces cada uno de los países va a implementar esa normatividad en todo lo que abarca su territorio. Y en los territorios transfronterizos que son de vida cotidiana, que es un continuo ir y venir y que existe una serie de relaciones reales, se les reconozca o no, entonces ahí se dejan muchas posibilidades de que sean los actores locales los que vayan determinando qué hacer y cómo hacer en esa situación, ¿no? Y además, la importancia de que exista esta política, se dice es que ayuda también para los diversos acuerdos que existen entre los países, porque si, por ejemplo, si se permitiera que el salario fuera más bajo en una parte de la frontera que en la otra, entonces la población de un lado pues iría a la otra frontera, como sucede en muchos de los casos, ¿no? O si los servicios de salud son mejores y más accesibles de un lado que del otro, igual la población que habita ese territorio estaría del otro lado. Entonces, la mejor manera de que se llegara, de que se construyan estos territorios como territorios de frontera, es decir, con una perspectiva transfronteriza, sería que los gobiernos de todos los niveles, o sea, los gobiernos de cada uno de estos estados nacionales, pero también los gobiernos locales y también las autoridades de barrios o lo que exista en ambos lados de la frontera, deberían de sentarse y dialogar y construir entre todos una política de frontera
que beneficie a todos los sectores involucrados, obviamente, pero también a la población local, ¿no? De esa manera se pretende que deje de considerarse las fronteras como zonas de donde el crimen organizado es el que gobierna, porque al existir este tipo de acuerdos, entonces ya no es tan fácil que el crimen organizado tome posesión de esos territorios, ¿no? Y también se permitiría que las relaciones comerciales, es decir, que el comercio que existe, porque existe, no sé, al menos en nuestras fronteras, tuviera algún tipo de regulación que no necesariamente significaría lo que se pretende en casi todos los tratados que se impone, que es de regularizar, que es cobrar impuestos, ¿no? Sino regulación en el sentido de que lo que pasa y entra sean productos que tuvieran la libertad de entrar y salir sin que eso se permitiera el traspaso de otros tipos de productos ilegales, que es lo que le va dando esta característica de criminalización de las fronteras como las vivimos en la actualidad. Y bueno, yo lo dejo ahí para que puedan participar, puedan comentar. Supongo que este texto les dio más pie para reflexionar y para que nos comenten sus ideas que les surgieron a raíz de la lectura y de las exposiciones. Les dejo. Muchas gracias, Dolores, por la explicación de vida del caso ahí de la introducción de un libro realmente muy interesante que nos invita a ir más allá siempre de lo que ya está instituido y de tener esa perspectiva crítica y analítica sobre las dinámicas fronterizas, sobre las implicaciones que tiene para las poblaciones y sobre su constante devenir y reflexión permanente, ¿verdad? Creo que ese es un gran resultado de la lectura de hoy. Respecto a la participación de los compañeros y compañeras, pues vemos ahí que hubo una reacción cuando, perdón, es que a veces trato de encender la cámara y me funciona, otras veces no. Otra vez se enciende sin que yo lo quiera y todo, así que lo siento mucho. Pero sí había algunos comentarios ahí sobre los estudios que se hacían o se hacen, ¿verdad? Sobre los chicanos y lo que representan los chicanos como una expresión cultural de fronteras. Y había algunas, estaban compartiendo libros, compartiendo básicamente libros, Teatro Chicano es un libro que habla de la historia de 13 chicanas, estudiantes universitarios. Yo creo que el tema chicano realmente también ocupó bastante la atención de muchos investigadores, investigadoras de mexicanas establecidas en Estados Unidos, principalmente, ¿verdad? Que nos aporta a esa época y que nos dice, bueno, sigamos haciendo otros estudios también, ¿verdad? Porque así como están los chicanos, están los chug, están los Poptis, etcétera, por mencionar casos que conocemos aquí cercanos en la frontera. Pero creo que Lara Jacobo nos iba a comentar algo al respecto de ese libro y pues, por supuesto, otros temas que plantean ahí, por ejemplo, Eduardo Emilio Pérez Martínez, todo nacionalismo es excluyente, dice, con toda razón, pero si querés ampliarlo, Eduardo, también tienes el uso de la palabra cuando querrás. Así que queda abierto el micrófono para ustedes. Realmente yo soy de la idea que si no les escuchamos a ustedes, nos quedamos sin aprender de lo que ustedes ya saben y conocen. Y pues esa es la idea, ¿verdad? Retroalimentarnos también con sus valiosos aportes. Bienvenidas y bienvenidos. Sobre el libro no existe, no es, el libro completo no está, es de Gedisa, entonces es bien delicado Hay una que se manita levantada, reproduzca, ¿no? Ay, a ver Blanca, quién. Blanca Mónica Marín. Hola, buenas tardes. Hola, Pues me buenas gustó tardes. muchísimo la exposición.
me, me emocionó mucho, por decir, leer, incluso en el texto citado, el texto de Gloria Anzaldúa, que a mí me parece que hace una crítica bien interesante y que nos propone como una manera de entender la frontera desde otras ópticas, ¿no? Pero antes de pasar a eso, no sé, me parece muy interesante también lo que se plantea, ¿no? ¿Dónde se colocan las fronteras? ¿No? Porque de repente uno puede como perderse en eso, ¿no? Y también recordé otra película que surgió como en el 2012, más o menos, que se llama Sabina Rivas. Yo creo que sí la recuerdan, ¿no? Y hay una escena de la que me acordé mucho sobre el tipo este que es como de la migra mexicana, que tiene relaciones de trata de personas con una persona en Tecunumán, y de Sí, cómo él cuando llega a Tecunumán pues pierde todo el poder, ¿no? Entonces, como también por decir, hay relaciones asimétricas que se pueden transformar, este, pues a partir del lugar en donde uno se coloca en términos de frontera, ¿no? ujú, Y sobre todo también en cómo se construyen las percepciones a través de los relatos sobre el otro, en ciertos espacios, ¿no? Hay un texto que a mí también se me hace muy bueno, que es de Nicanor Jaón, que es sobre frontera Comalapa, este, y sobre cómo se construye una percepción acerca de las hondureñas, ¿no? Específicamente sobre ellas, ¿no? Y de cómo, pues finalmente, cuando uno, por decir, vive en estos espacios de tránsito, aquí en el sur de México, pues esa percepción, pues, marca diferencias muy tajantes en la manera en que se pueden integrar las personas como a la sociedad, ¿no? A los pueblos, a las dinámicas locales, ¿no? Y creo que a partir de estos relatos o de estas narrativas, este, podemos identificar, ¿no? Cómo se construyen estas fronteras o más bien entender la condición ujú. de los sujetos pues en estos espacios, ¿no? Y sobre Gloria Salvo, a mí también por decir, me parece bien interesante algo que narra en el libro de Borges, la Nueva Mestiza, sobre los malditos culturales, ¿no? Y cómo, por decir, hace una reflexión que me parece increíblemente maravillosa acerca de la Malinche, no como la traidora, ¿no? Sino más bien como la que conecta, ¿no? La sujeta que está conectando dos, pues ahora sí que dos culturas, por así llamarlo, este, y sobre cómo recaen en ella, los procesos de interculturalidad al concebirla incluso como la traidora. Pues esa es mi participación, me pareció muy interesante. Sí, gracias. Sí, efectivamente, algo que mencionaste que les había comentado en la primera sesión es que entre más leemos, entre más conocemos los estudios de frontera, tanto empíricos como las discusiones teóricas conceptuales, llega un momento donde nos perdemos, que es justo lo que decías, y donde ya no sabes, ¿no? Todo parece frontera y nada es frontera, ¿no? Y eso es muy normal y es muy fácil de caer en eso. Sin embargo, por eso es que regresamos siempre, les decía, siempre estamos regresando hacia los conceptos básicos de qué es la frontera, porque si no, pues ya no tenemos un objeto de investigación tan claramente definido y eso pues nos mueve completamente. Es decir, ya no, si no tenemos bien claro el objeto de investigación, pues ya tampoco tendremos resultados que nos sean útiles en esta discusión. Aquí lo importante es leer, como les he insistido, estos textos y siempre que nos sirvan para reforzar o para pensar algunos aspectos que no hemos pensado, que no habíamos visto, que no nos habíamos percatado, porque las disciplinas también nos cierran algunas cosas, ¿no? Entonces, el abrirnos a ver cosas que no habíamos analizado, pues nos va haciendo cada vez mejor nuestras reflexiones y nuestros resultados. Y en ese sentido va. Y también en ese sentido tenemos que leer los textos. Si ustedes revisan que leímos hoy, pareciera ser que Grimson está cuestionando a los autores que empezaron a hablar de los 4 libros que empezaron a hablar de fronteras y del multiculturalismo, es decir, que empezaron a tener una mirada diferente de las fronteras, ya no como la separación entre dos estados nacionales, sino como
esta cuestión híbrida, como le llamó Canclini, de que realmente era difícil que tengamos en ustedes y en nosotros, sino que más bien son territorios donde existe una hibridación de culturas de ambos lados y que eso genera otro tipo de población, ¿verdad? Pero que ese otro tipo de población pues tampoco lo podemos agarrar y nombrar y darle como vida propia y para siempre, ¿no? Sino que es el considerar que es un constante cambio. Y en ese sentido, esto que mencionabas también, que él también lo dice, de reconocer que, por eso él decía, ¿por qué cuestionamos que se agarre ahora las culturas y que les llamemos de una manera, como en este caso el ejemplo concreto, que se retoma en la frontera norte con los chicanos, y que entonces los caractericemos y siempre estemos refiriéndonos a ellos como si eso fuera lo único que existiera y como si las características que hoy definimos, eso es lo que va a estar a lo largo del tiempo, ¿no? Y en ese sentido se nos abre esta idea que mencionabas de cómo una persona cuando se cambia del lugar, cuando se mueve a otro lugar, es otra persona, aunque lleve inmerso una serie de aspectos, de símbolos o de culturas que va reproduciendo en ese andar, ¿no? Que toma, por ejemplo, en este caso de un migrante que sale de un pueblo, como te mencionabas, un pueblo indígena que tenía unas características, que tenía una forma de ver el mundo y una posición en el lugar donde habitaba, se va a otro lugar y ahí ya no es la persona que era, ¿no? Ahí porque tiene que adaptarse al lugar a donde fue y porque ese lugar le da otra característica. Entonces podemos seguir hablando de él como la persona que viene, de donde viene, su origen, su pueblo indígena, lo que sea, pero cuando llega al otro lugar ya se modificó, ¿no? Entonces ya es otro. En ese sentido es que se cuestiona el retomar la cultura y que es inamovible, ¿no? Y ustedes saben que hay una gran cantidad de estudios que se han hecho en Estados Unidos sobre poblaciones indígenas, ¿no? Ya sea de cualquier grupo indígena de Guatemala o de Chiapas, ¿no? Que los oaxaqueños que están instalados y cómo reproducen su cultura y entonces no les afecta el territorio, que son extraterritoriales porque se cambiaron de territorio y siguen reproduciendo la cultura. Entonces aquí lo que Greenfield nos dice es, a ver, no, ¿verdad? O sea, ya al cambiarse de lugar, al estar en otro territorio, por supuesto que siguen reproduciendo algunos elementos de esa cultura que traen y muchas de sus costumbres las siguen reproduciendo donde van, pero ya son otros porque ya están en otro contexto, ¿no? Ya tuvieron que pasar por diferentes experiencias para llegar a donde se posicionan y bueno, ya tienen otro trabajo, ya se desarrollan en otra sociedad y con otros grupos, tienen otras relaciones y obviamente eso le va a dar una característica diferente. Entonces, no es tan sencillo considerar que son estáticos y que están reproduciendo la cultura tal como la trajeron cuando... Ese es el aspecto, justo lo que mencionabas, eso Muchas quería gracias. recalcar. Tenemos una manita ahí levantada de Linda Lara Jacobo. Linda Lara, Adelante. bienvenida. Muchas Adelante, gracias. ¿Me escuchan? por supuesto. Sí, ok, gracias. Que estoy Sí. usando el teléfono y no sé cómo hacerlo, así que ando media batallando. Sí, un poco que algo que me pareció súper interesante es la parte del concepto de chicano, por ejemplo, que no todos los mexicoamericanos se identifican como chicanos. O sea, normalmente aquí se ve como si eres chicano, es porque luchas por el movimiento mexicoamericano. Entonces, no todos, aunque sean mexicoamericanos, van a expresarse o ellos se ven a sí mismos como chicanos, ¿no? Actualmente pues, ya tenemos programas de estudio, ¿no? El de estudios chicanos, que es una licenciatura, tenemos conferencias cada año sobre estudios chicanos y ha incrementado mucho esto, pero creo que cómo va evolucionando esto, ¿no? Esto de parte de los chicanos, pues nace desde los 60, de los 70 el concepto y va muy de la mano de los movimientos sociales que estaban pasando en ese momento, como por Uh -huh. ejemplo el movimiento Aztlán, que es el movimiento estudiantil chicano que le llamamos Mecha,
Ahora, por ejemplo, las instituciones que son servidoras a hispanos, que se llaman HCI, que son universidades que sirven a las comunidades hispanas, todos cuentan con un grupo que se llama Mecha, que representan o tienen una añoranza a eso que pasó en el 69 de estos movimientos estudiantiles en la frontera México-Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que estos conceptos van a irse, pues obviamente cambiando y vamos moviendo porque, pues obviamente la comunidad se mueve. Este libro que mencionaba sobre el teatro chicano es una memoria de estas muchachas, de estas jóvenes que eran primeras generaciones de estudiar, hijas de jornaleros mexicanos que habían llegado a la frontera, que justo a ellas les había tocado ver la explotación de los jornaleros en los 60 y 70 y el movimiento, les tocó el movimiento de César Chávez, ¿no? Y que pues aunque se diga que ya se tienen derechos, pues si se dan una vueltita por aquí, por el Valle Imperial que está en California, se darán cuenta que no, siguen no teniendo servicios, por ejemplo, tan básicos como servicios sanitarios, no tienen, siguen teniendo exposición a pesticidas constantemente y justo las luchas van cambiando o van movilizándose, pero pues esto y los conceptos evolucionan con base a eso, pero creo que esto se me hace súper interesante, ¿no? Porque aunque tengamos ya los conceptos bien establecidos, y creo que lo mencionaba un compañero del grupo, siempre como que están en constante movimiento, ¿no? Ahora yo trabajo en la Universidad de la Frontera, en San Diego State University, aquí en el Valle Imperial, y justo tenemos un problema, por ejemplo, en esta zona donde normalmente vivimos, la mayoría somos de origen mexicoamericano, tenemos constantemente que estar peleando porque hay racismo medioambiental, ¿no? Entonces, y ahora hay otro concepto que se utiliza para eso, pero bueno, es algo que me parece súper interesante y que les agradezco mucho que mencionen. Gracias. Gracias. Nos dice Diana, dice, yo tengo el libro de teoría de la frontera, si gustan podría escanearlo para uso del diplomado. Sí, se lo quedo. No, yo creo que es importante, pero hay que recordar que es una editorial muy delicada en esos temas. Yo no sé aquí los coordinadores qué pueden proponer. A lo mejor escanearlo y repartirlo, pero de manera Sí, entre no los es para correos, ¿no? temas. Valoramos la intención, ha sido muy respaldada y creo que hay un acuerdo en que efectivamente así circule Ujú. clandestinamente entre nosotros. Exacto. Que no se suba a las páginas, sino que circule entre correos, si les parece. Gerardo, Roberto. Sí, 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 correcto, porque es Sí, de riesgoso acuerdo, por los derechos de Dolores. autor. Si nos lo mandan al correo de la especialidad, ya lo reenviamos en un correo masivo. Eso. Muy bien, ya quedó. Gracias. Gabriel Berríos tiene la mano levantada ahí. No, a mí me pareció interesante también lo que decía Linda, lo del racismo medioambiental. Ese término me parece realmente interesante, pero no sé a quién aplica. Pero bueno, vamos a seguir abordando. Gabriel Berríos, bienvenido. Sí, hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la clase. Quería referirme a lo que comentó la doctora Camacho a propósito de, yo, bueno, soy chileno, pero desde hace mucho tiempo que vivo en México, pero antes viví en Filadelfia, en Estados Unidos, y trabajaba con la comunidad latinoamericana, especialmente los mexicanos en el sur de Filadelfia, y casi todos los mexicanos que habían ahí, yo trabajaba en una ONG que se llamaba La Casa de los Soles, en ese tiempo, el 2005, el 2010 más o menos. Yo podía ir y venir, pero trabajaba con gente que realmente estaba ahí sin documentos. Y había mucha gente de Puebla y se reproducía esto de que la gente rentaba casas frente al vecino, tal como en el pueblo habían vivido, ¿no? Frente al vecino, se hacían los mismos festejos, ¿no? Se reproducía un poco la comunidad de San Mateo, Solco creo que se llama, un pueblito de Puebla justamente, donde había mucha gente en el sur de Filadelfia. Entonces, si bien es cierto, sí había muchas características, así muy como una recreación de la comunidad en el sur de Filadelfia, sí, pues yo creo que no podríamos hablar de que son las mismas personas definitivamente, ¿no?
por los trabajos, por cómo se refieren a los productos, aunque las tienditas tienen productos de San Mateo Solco, son las mismas tienditas con los mismos productos de alguna manera. Incluso me llamaba la atención que era la Coca-Cola mexicana y no la Coca-Cola gringa, que tiene más azúcar la mexicana, la que la gente pedía ahí comprar, ¿no? Entonces se reproducían cosas que pudieran ser hilarantes y otras muy propias de la cultura, ¿no? Los festivales, iba alguien con documentos a buscar los, los atuendos para los festivales y los repartía ahí, la gente pagaba y se reproducían los mismos festivales o los carnavales típicos de las comunidades de Puebla, ahí en el sur de Filadelfia, ¿no? Y quería hacer un comentario respecto a esto de la hibridación también. Yo preguntaba por qué habían llegado los mexicanos al sur de Filadelfia, South Philly, ¿no? Me imagino que todos ustedes vieron Rambo, ¿no? Rocky, o muchos de ustedes vieron Rocky, ¿no? Y Rocky estaba en el Italian Market que quedaba en South Philly, ¿no? Mm, Y lo que pasó, yo pregunté, bueno, ¿por qué empezaron a llegar los mexicanos acá? Y me dicen que es porque vieron la bandera mexicana. O sea, pensaban que era la bandera mexicana la que estaba pintada en el barrio, realmente era la bandera italiana. Entonces, de alguna manera, empezaron a habitar ahí y ya de Italian Market se convirtió en Mexican Market, ¿no? Pero a propósito de eso, entonces hay muchas cosas muy interesantes de las que uno podría hablar. Agradezco mucho la clase, es un gusto escucharlos todos estos días. Muy amables. Muchas gracias, Berríos, Gabriel Berríos, por tu comentario y por tu trabajo que has hecho también a favor de la comunidad. No sé si alguien más quiere hacer un comentario, algún aporte. Hay algunos por escrito, por supuesto, pero preferiríamos también que los amplíen si quieren a viva voz. Y algo muy interesante de este grupo, realmente casi siempre que se hacen estas actividades, siempre sale la camaradería, la solidaridad, la comunidad epistémica. Este es una pequeña comunidad epistémica. Y eso de compartir los libros a mí me parece algo fabuloso realmente. Porque el objeto ujú, libro no solamente está normado tan drásticamente, sino que casi siempre ha sido un privilegio, ¿verdad? Entonces el hecho de ese sentido de colectividad me parece algo sumamente importante, más allá de los copyrights. ujú. Y me parece fabuloso que prime este espíritu en este grupo, ¿verdad? Y eso es construir comunidad. Muy bien. Bueno, creo que nadie más quiere opinar. Estamos, A ya ver, quedan 10 minutos. yo quisiera mencionar, bueno, agradecer los comentarios, por supuesto, siempre, como dijo Álvaro, todos aprendemos con los comentarios, eso de que sea un grupo que está en tantos lugares tan diferentes y que tengan tanta experiencia diferente, pues definitivamente nos vamos todos con muy buenas sensaciones en estas sesiones. Y también, por supuesto, estas cosas que suceden, y creo que es a lo que nos llaman, o en este caso Grimson, que es el texto de hoy, es a cuestionar y a revisar, ¿no? Lo que estamos viendo, lo que estamos interpretando, a no simplemente retomar los conceptos o lo que se entiende, en este caso por cultura o por las formas en que se relacionan las culturas, sino siempre pensar, a reflexionar es justamente por estas cosas que nos mencionaba, se me fue su nombre, el colega que habló en la última vez, esta Berríos, experiencia, ¿no? ¿Cómo? Gabriel Berríos, Berríos. Gabriel. Eso que nos contaba, ¿no? Si alguien hubiera ido a hacer una investigación y hubiera encontrado, y hubiera analizado y hubiera dicho que pues, la bandera es lo que hizo que los mexicanos se posicionaran, se pudo haber hecho un gran discurso con eso, ¿no? Y el descubrir que es una interpretación que ahí hicieron estas personas, pues entonces va dándole el verdadero sentido también a muchas de las cosas que suceden en todos los territorios. Y eso, pues solo se puede lograr cuando se conoce realmente el territorio, que es algo que también es un llamado a conocer los territorios, o sea, ya sea que se vaya a hacer investigación, que se vaya a hacer, a plantear una política,
de, de frontera, pues es fundamental conocer los territorios, ¿no? No solo leer los textos, sino conocer lo que está sucediendo para que no sucedan estas cosas que puedan llevar a interpretaciones erróneas de lo que acontece ahí. Otra cosa para resaltar, hoy no quiso tomar la palabra Jonathan, entonces voy a retomar su comentario, que dice, vale la pena mencionar que los conceptos de frontera que ya teníamos, o al menos que tenían antes del curso, no solo se está cuestionando, sino desmoronando. Es decir, que hay muchos elementos que pueden ya sea enriquecer el concepto, proponer nuevas propuestas que anteriormente estaba dejando de lado. Bueno, esto es recordarle nada más que esto nos sucede a todos, todo el tiempo, y es justamente porque los conceptos también se van actualizando. También como mencionó Álvaro al iniciar la clase, o sea, pasa un tiempo y el mundo cambia, y esos cambios que se van generando, pues van modificando también las interpretaciones conceptuales. Entonces, es normal que los conceptos se rehagan a cada rato y que los vayamos redefiniendo, ¿no? Dependiendo de estos cambios que se van generando también. Pero insistir nada más que nos centremos en lo que queremos hacer, o sea, que igual retomemos todas estas discusiones, estos debates, como les decía, para reflexionar, para hacer, complejizar aún más lo que nos interesa entender. Sí, pero que no signifique eso que vamos a dejar lo que teníamos y cambiarlos así tan fácil, ¿no? Sino que vayamos realmente fortaleciendo nuestro entender y nuestro conocimiento para que si retomamos una nueva definición, un nuevo concepto, pues sea más pensado y no solo porque nos lo encontramos y nos pareció más bonito, ¿no? Sino que nos demos ese tiempo para reflexionar y para retomar los conceptos con definiciones más acordes a lo que estamos observando en nuestros territorios, que son muy diferentes unos de otros, como hemos visto. Bueno, ¿alguien más quiere comentar? Si no, pues vamos cerrando. Álvaro, ¿quiere hacer un último comentario? Si no, ya nuestros Pues coordinadores. básicamente agradecerles por permanecer en el grupo, agradecerles por el interés en las lecturas, en el abordaje del tema y por el trabajo que ustedes realizan desde donde se encuentren. Realmente me parece un grupo bastante interesante, importante por lo que son, por quiénes son. En pocas sesiones trato de identificar el perfil y realmente creo que es un perfil muy interesante de este grupo que seguiremos en comunicación. No sé si podemos trascender el chat de las sesiones a algo permanente que nos permita crear comunidad también, ¿verdad? Creo que es muy interesante lo que ustedes han hecho, lo que ustedes hacen, lo que piensan, las reflexiones que hacen, los artículos que han escrito, los libros, lo que fuera. Y leernos entre nosotros creo que es importante también, ¿verdad? Ya vamos a tener el gusto de conocer un poco más de cerca el trabajo que realizan. Yo le decía a Dolores que lo primero que yo quería era saber quiénes eran, que se presentaran y todo, pero era imposible, ¿verdad? En un espacio como este. Pero definitivamente muy interesante. Yo estoy aprendiendo mucho más de lo que me imaginé en cada lectura que realizo y en cada comentario que hago también y de lo que escucho con ustedes. Así que yo me despido de ustedes esta noche con ese aprecio cordial. Bueno, hay Gracias. un último comentario acá de Denise que me preocupó. Dice, me disculpo porque esta vez estoy algo perdida con la clase y la lectura, pero al hablar de las y los chicanos me gustaría recomendar el libro de las aventuras de Don Chipote o Cuando los pericos mamen. Lo comparto con la coordinación con la finalidad de socializar. Bueno, aquí hay otro nuevo libro y tal vez en algún otro momento nos pueda comentar por qué se perdió en este texto que a mí me parecía, sí, complicado en algunos aspectos, como mencioné, pero no se me hacía tan difícil, ¿no? Pero igual es una cuestión de disciplina. Hoy ya no tenemos tiempo, pero quizá en otra sesión, la sesión que sigue,
es de alguna manera continuidad de esta, porque vamos a hablar de la cooperación transfronteriza que está enmarcada en esta idea de las políticas fronterizas, ¿no? Definitivamente es una forma de crear política de frontera, pero muy limitada. Y entonces quizá en esa sesión pudieras comentarnos por qué te pareció complicada esta sesión, Denise. Por lo pronto yo también me despido, les agradezco y nos veremos el próximo martes. Muchas gracias, doctora Muchas Dolores. gracias. Álvaro, nos vemos la próxima semana y pues gracias por los documentos que van a compartirnos. Una vez que nos lleguen, se los regresamos vía correo masivo. Así será. Que Aprovecho tengan la ocasión, buenas Roberto, noches. porque Sí, vamos a pedirte que nos hagas favor de mandarnos los datos del grupo, por lo menos si tenés el celular o algo así, porque ya coordinamos y coincidimos en la importancia de crear un grupo de WhatsApp para intercambiarnos información, documentos, artículos. sí, Eso necesito. lo organizamos y compartimos los datos. Todavía nos quedan, bueno, viene la sesión 6 y nos quedan aún dos más. Tenemos tiempo y vamos organizando el grupo si está de acuerdo. Ok, muchas gracias. Que tengan buenas Gracias. Perfecto, tardes. gracias. Hasta Buenas luego. Buenas noches. noches.